Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la segunda carta de Timoteo y vamos a develar un poco más de lo que está escrito en el capítulo 1, versículos 6 y 7, donde en una parte nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra vez Pablo pareciera estar describiendo cierta debilidad en su amado hijo de la fe, seguramente debido a su carácter o a sus continuas enfermedades. De esta manera, Pablo le recuerda a Timoteo del amor, poder y dominio propio con los que también fue capacitado, y que la cobardía no es parte del ministerio. Timoteo debió recordar en esto cómo Pablo fue un modelo de coraje. De esto último, el comentarista Trentan, citado en el comentario Mundo Hispano, ha dicho lo siguiente: este joven siervo de Cristo tenía causas justificadas para tener gran temor, porque él había visto a Pablo apaleado, fracturado y apedreado. Sin embargo, la fe genuina le va a conferir una vigorosa confianza en Dios que domina los temores. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo 1, versículos 8 y 9. Pablo ha venido aconsejando a su discípulo en varias etapas de su vida, entre las que aparece el cuidado de su delicada salud con lo del vino, así como la tendencia de su timidez cuando le habló de avivar el fuego del don de Dios en su vida. La preocupación de Pablo es que todas estas debilidades menguaran la eficacia de su ministerio, hasta el punto de afectar su tarea principal como predicador de la palabra de Dios. El llamado de Pablo es a mantenerse combatiendo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No sabemos si fue la misma timidez de Timoteo que lo había llevado a una paralización de su tarea ministerial, y Pablo supo la vergüenza que estaba experimentando Timoteo al momento de compartir su testimonio de Cristo. Timoteo era un pastor en el corazón mismo de la idolatría de Éfeso, guardiana de la gran diosa Diana, y el temor que rechacen el mensaje de Cristo pudo traer esa vergüenza. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Para animar a Timoteo, Pablo se pone como ejemplo de ser un prisionero de Cristo por testificar de su Señor. De esta manera, el apóstol invita a Timoteo a participar en las aflicciones en lugar de evitarlas. Sufrir por el Evangelio no está en el ambiente del Evangelio de prosperidad, tan amados por los modernos predicadores. Pablo no se avergonzaba de aquel evangelio porque es poder de Dios. Podemos ver una referencia en Romanos 1:16. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El evangelio de poder es el encargado de traer la salvación y el llamado santo. Pablo destaca estas dos acciones tanto en su vida como la de Timoteo. El resultado directo del poder de Dios a través del Evangelio
es el ser librado del mayor de todos los males, el pecado, pero a su vez disfrutar de la mayor posesión de todas las bendiciones celestiales, incluyendo el llamado a vivir una vida santa, exclusiva para Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Pablo ha dicho que la salvación no puede ser hecha por las obras. Aseverar esto es hacer vana la cruz de Cristo, y a su vez sería la peor valoración al amor de Dios, manifestado a través de su Hijo Cristo. El asunto es que la salvación no puede estar basada en nuestros logros, sino en el propósito soberano de Dios. Esta verdad es dicha por Pablo en Romanos 8:28, en 9:11, en Efesios 1:11. La salvación es totalmente suya. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La salvación que descarta toda participación humana, o sea, la salvación por obras, es una exclusividad de Dios, manifestado por medio de la gracia encarnada en Cristo, quien fue el Cordero de Dios sacrificado antes que el mundo fuese. Ese es el sentido de la frase final del texto. Ante de todos los tiempos de los siglos. No ha sido cualquier cosa nuestra salvación. De este evangelio y salvación, Timoteo no debe avergonzarse. Y cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto está en 2 de Timoteo 1, 10, 11. Jesucristo fue el mensaje central de Pablo, después de haberle conocido en el camino a Damasco. Todas sus cartas, incluyendo las pastorales, nos muestran que el tema dominante del apóstol es Cristo. Aunque esté dando algún consejo a un pastor o exhortando a alguna de las iglesias, observe cómo en un solo texto nos presenta a Cristo en su dimensión terrenal, muriendo por nuestros pecados, para luego mostrarnos la inmortalidad que nos espera, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. De acuerdo con el versículo anterior, aquella gracia de Dios había estado escondida desde antes de la fundación del mundo y permaneció como un misterio en la antigua dispensación, pero ahora ha sido revelada o manifestada, y la palabra para manifestación es epifanía, y siempre ha estado relacionada con la primera y segunda venida de Cristo. Podemos ver referencias en Lucas 1, 78 y 79, primera de Timoteo 6, 14. William Hendrickson hablaba de la frase nuestro Salvador Cristo Jesús. Dice, cuando uno piensa en la gracia, naturalmente piensa en nuestro Salvador divinamente ungido por Dios, de donde se le llama Cristo el ungido, para la tarea específica de salvar. Eso significa el nombre Jesús. Ciertamente salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo podemos ver en Mateo 1:21. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en su primera venida, cuando derrotó la muerte, la puso fuera de acción y la hizo inefectiva. De esta manera, el regalo de la gracia revelado en Cristo fue acabar con la muerte eterna. El resultado final es que la oscuridad de la muerte donde vivimos sacó a la luz la vida y la inmortalidad, por la muerte misma de Cristo, haciéndonos parte de la inmortalidad donde Cristo vive ahora. Pero finalmente habla que la luz y la inmortalidad son la esencia del Evangelio de Cristo. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta aquí.
Mil bendiciones.